Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos. Vamos a ver la presente clase de física. Fíjense en que física solo toman en las Fuerzas Armadas, pero en lo que es la ESMIL, o sea, la superior o oficiales del ejército ecuatoriano, en la Marina, tanto para oficiales como para tropa, en la Marina toman física y en la FAE también toman física tanto para oficiales como para tropa. En la Fuerza Terrestre, solo en la ESMIL, en la superior, allí toman física. Sería bueno que incluso se vayan con bases de física, ya que es cierto que no va a haber pruebas académicas en la ESMIL, pero en el primer mes van a tomarles nivelación y ahí van a ver física. Entonces, los jóvenes para la esforce, para la policía, sí realmente no ven física, ni en pruebas de ingreso, ni tampoco en el primer año, así que no se preocupen por esta materia, tienen una carga menos. Entonces, entendido esto, vamos con los interesados. Solo jóvenes aspirantes que van a recibir física, ESMIL, Marina y FAE, tanto tropa como superior en la ESMIL y en la FAE. Es muy importante aprender a manejar su entorno virtual para la preparación. Por ejemplo, los jóvenes que van a postular a la Marina, un ejemplo. Aquí está su materia. Van a encontrar aquí el resto de materias académicas. Primero que nada, pues el horario. Aquí está este link que está aquí, es para las clases virtuales. Para física, para abstracto, vamos a usar el mismo link, el que está aquí. Hay un link para subir deberes. Yo de vez en cuando les ordenaré unos deberes. Pues aquí ustedes tienen que en este link abrir y adjuntar aquí la tarea. Voy a mostrar mi barra de navegación que está aquí en la izquierda. Esta se cierra, se abre. Y voy hasta la materia de física. Entonces le doy clic aquí, donde dice física. Y es muy importante que esta parte la veamos de manera independiente. Es decir, alguna tarde o noche que usted tenga libre, refuerce esta primera parte que son fundamentos, que son teorías, que no sirve de mucho que yo me ponga a estar leyéndole y que usted sea oyente de esta teoría, pero aquí ya está pregrabado la parte básica de física, conceptos, definiciones. En esto sí tiene que ponerle empeño y reproducirle y estar concentrado viendo estos 3 videos. Aquí hay una primera tarea. Las tareas no son difíciles, las que yo les dejo son bastante intuitivas. En estos 3 videos se habla acerca de los conceptos de física. Para el video que está acá, fíjense, en este tercer video es un refuerzo del video 2. Nada más que en el tercer video yo lo voy desarrollando en Word y conforme voy explicando, yo voy completando, llenando estos cuadritos que ven aquí. Voy llenando la teoría. Conforme el video avanza, usted puede ir haciendo lo mismo en este PDF que está acá. Este PDF debe de imprimirlo, esa es la primera tarea. Debe de imprimir este PDF. Lo imprime tal cual como sale. Fíjense en que está como para completar. ¿Qué es magnitud? ¿Qué es cantidad? ¿Qué es medición? Aquí tiene que usted con su puño y letra ir transcribiendo lo que poco a poco yo voy explicando en este tercer video. Ojo, en este tercer video. Esta es la primera tarea, es la tarea base. Ojo, es importante que domine los conceptos y definiciones. Entonces, esto debe tener todo aspirante que debe de estudiar física. Entonces, luego iremos viendo el temario de física alineado a su institución. La Marina y la FAE tienen muy similar el temario de física. Ya les voy a imprimir los temarios para que los comparen. Tiene muy similar. Y es que en realidad las instituciones, ya sea ESMIL, FAE o Marina, lo que toman de física es lo que ustedes ven en su colegio. Nada más que nosotros tenemos aquí cuestionarios de pruebas anteriores, lo cual iremos resolviendo. Entonces,
primera tarea de física, van a revisarse este video con toda devoción, con toda motivación. Hay que entender la parte básica de física, que es conceptos y definiciones. Y el video está ya grabado de mi voz, de mi puño y letra. Usted lo que va a hacer es llenar este PDF que está acá. Ir escribiendo conforme se va reproduciendo el video. Entonces, aquí hay teoría que ya está listita para que usted la lea, la transcriba y la repase. Sin embargo, yo en esta clase voy a hacer una especie de nivelación, sino que no tendría mucho sentido que llegue el nivel en teoría, porque la teoría es universal para todas las instituciones. Lo que voy a hacer es nivelarles en la parte conceptual de matemáticas que vamos a ocupar en física. Vamos a ir organizando un portafolio, una carpeta. Exactamente, viene en el EAES, también física viene en el EAES. Y justamente esto es lo que hay que entender, la parte conceptual. Este va a ser el primer PDF que tiene que imprimir, transcribir lo que sale en el video y organizarlo en un portafolio, en una carpeta. Así vamos a ir viendo cada clase un PDF nuevo que hay que imprimir y resolver. Todo esto se pasa del temario con pruebas anteriores. Bueno, esta es la segunda clase. La primera clase va a ser esta tarea. Debe ser por su propia motivación, ya sea que lo vea hoy tarde o tal vez el sábado, pero tiene que cumplir la siguiente clase. Esto de aquí ya debe estar entregado. Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio. Dados dos vectores. Vamos a ver, dados dos vectores, realizar las siguientes operaciones. Vamos a ver, el vector A más el vector B, el vector B menos el vector A, vamos a hacer el producto escalar entre A, punto B, y el producto vectorial de A por B. Este va a ser, jóvenes, la pequeña nivelación. Vamos a ver la matemática que se ocupa en física. El plano cartesiano con su eje horizontal o eje X y su eje vertical o eje Y. Y el primer vector con color rojo. Vamos a hacer el vector más fácil, el vector A. Este va a ser el vector A. Y vamos a poner el vector B con color azul. Vamos a ponerlo por acá el vector B. Tal cual como está allí. Vamos a pasarlo de su gráfico a sus componentes rectangulares. Aquí va a haber 60 grados. Y acá también va a haber 60 grados. Va a ser una parte bien sencilla para que se motiven. Debemos entender bien este tema. Ojo. Primero que nada vamos a escribir el vector A en sus componentes polares.
¿Qué significa eso? Módulo y ángulo polar. Los dos vectores van a tener el mismo módulo. Vamos a ponerles de dato que el módulo del vector A es de 10. Vamos a suponer que son fuerzas, entonces vamos a poner 10 newtons. El vector B también va a tener 10 newtons. Entonces, ¿cómo se escribiría en forma polar? Se escribe paréntesis, se escribe el módulo y se escribe punto y coma y el ángulo polar. Vamos a escribir primero con la nomenclatura. El módulo del vector A se escribe así, entre barras. Esta es una flechita el que tiene acá arriba. Luego viene el punto y coma y viene el ángulo polar. Vamos a ponerle teta del vector A. Para el vector B vamos a hacer lo mismo. El módulo del vector B se escribe así, así se le representa el módulo, punto y coma, y el ángulo polar, el ángulo teta del vector B. Entonces, estos son coordenadas polares. Nos vamos a escribir aquí coordenadas polares. Ok, hasta aquí solo he escrito cómo se representan las coordenadas polares. El vector entre paréntesis, el módulo, entre paréntesis, el módulo con el ángulo polar. Entonces, lo que está en el gráfico son los datos. Ojo, todo lo que está en el gráfico son datos. Entonces vamos a escribir ahora cómo va esto en coordenada polar. Ahora sí voy a poner el reemplazo de los datos. Abro paréntesis y escribo el módulo del vector A. De dato dice que es 10 newtons, es el módulo. Entonces vamos a escribir 10. Luego escribimos punto y coma para separar el ángulo y viene el ángulo polar. El ángulo polar es el que viene desde el eje X positivo, justo en el sentido que indica esta flecha. Así. En sentido antihorario es lo normal. Lo normal es en sentido antihorario. Ojo, así. Entonces, desde el eje X positivo en sentido antihorario, este es el ángulo polar. Y me dice que vale 60 grados, entonces ahí va, 60 grados. Vamos con el vector B ahora. Para este caso también hemos asumido que tiene 10 newtons de módulo. Recuerden, el módulo es la medida que tiene el vector. Desde aquí hasta aquí, hasta el final. Es como que si tú coges una regla y quieres medir. Esto es como que vale 10 unidades. Esta longitud del vector. 10 unidades, 10 newtons, lo que le quieran meter. ¿El módulo siempre es fuerza? No necesariamente. El módulo es el valor que tiene la longitud del vector. Ese es el módulo, pero puede ser cualquier unidad que te pongan. En este caso he puesto newtons como un ejemplo. El módulo es un valor numérico que indica qué tan largo es el vector, pero puede ser cualquier unidad. Entonces, ojo, vamos a hacer ahora el ángulo, el ángulo polar que está aquí del vector B. ¿Cómo cojo este ángulo polar? Ojo, desde el eje X positivo hacia donde está el vector. Aquí siento hay 60 grados, pero lo que hay acá, en cambio, ¿cuánto será? Es un ángulo recto. Aquí hay 90 grados. 90 grados que tengo aquí en el primer cuadrante, más los 60 grados que tengo acá. Entonces, el ángulo polar aquí es 150 grados.
Cada cuadrante tiene 90 grados. Y yo necesito escribir el ángulo teta del vector B. Entonces, para el vector B, ¿cuál es el ángulo teta para el vector B? El ángulo polar desde el eje X positivo hacia acá. El camino más cercano es este. Pero si aquí vale 60 grados, ¿cuánto vale de aquí a acá? Aquí tengo 90 grados. Entonces, 90 grados más 60 grados, ahí tengo estos 150 grados. Ese es el ángulo polar. Y la definición de ángulo polar es justamente esta. Es el ángulo que viene desde el eje X en sentido antihorario. También a veces se pone en sentido horario. También puede ser así. Pero se suele poner el ángulo más cercano, el ángulo más corto. Aquí no debe haber más tela de duda. Verán que 60 grados solo es este pedacito. Pero para escribir el ángulo polar del vector B debo coger desde el eje X positivo para acá. Entonces sería 60 grados que está aquí, más los 90 grados que tiene este cuadrante. Ahí sí, 150 grados. Ahí tengo las coordenadas polares. Ahora vamos a pasarlo a las coordenadas rectangulares. Entonces, esto debemos seguirlo transcribiendo. Este análisis es para no meter la pata en las coordenadas rectangulares, porque mucha gente se equivoca en esto de las coordenadas rectangulares. Fijarán, en coordenadas rectangulares. Si yo tengo el ángulo polar, el ángulo que va desde el eje X, yo puedo aplicar esta definición de memoria. Ojo, esta definición de memoria. Las coordenadas rectangulares pues tienen la componente en X del vector A con su componente, con su vector base Y, junto con la componente en el eje Y del vector A al lado del vector base J. Entonces, aquí no me preocupo ni de los signos, porque ya con el ángulo me va a salir el signo. Listo. Por formalidad se le pone aquí más, ¿no? Para que las componentes se sumen. Pero en realidad el ángulo me va a dar en qué cuadrante se encuentran. El vector A se encuentra en el primer cuadrante, entonces voy a tener una componente en X positiva y voy a tener una componente en Y, también va a tener una componente positiva, a Y. Ok, entonces aquí qué haría, vamos a hacerlo de manera vertical, voy a escribir acá abajo. Para el vector A, ¿cómo se escribe para la componente en X? El módulo que está aquí, 10 por coseno del ángulo. Siempre que tenga el ángulo polar desde el eje X, voy a aplicar coseno para la componente en X. Entonces va a ser 10 por coseno del ángulo. El ángulo es 60 grados. Y le pone la componente del vector base Y. Luego viene más para la componente en Y. El vector con su módulo que es 10 por seno del ángulo. Seno de 60 grados. Y esto va a ser J. Y no complicarnos con los valores de las funciones trigonométricas. En las académicas puedes usar la calculadora. Así que vamos a poner esto, vamos a usar la calculadora. Esto lo ocupo solo para el fondo blanco. Fíjense, para X, ¿cómo era? El módulo que es 10 por coseno del ángulo que es 60 grados. Cierro paréntesis para que pueda salirme la respuesta sin error.
5 vale la componente en X. Recuerden, con el ángulo polar de una sé que con el coseno me sale para la componente en X. Entonces, para mi vectora, ¿qué hago? Me va a quedar 5i. Vamos, más para la componente en Y. Ahora vamos para la componente en Y. Va a ser igual el módulo del vector A por seno del ángulo. Recuerden que yo aplico seno para la componente en Y porque tengo el ángulo polar, el ángulo que viene desde el eje X. Aquí va a ser 5 raíz de 3. Entonces, de aquí me va a salir ese valor. 5 raíz de 3 J. Ahora vamos para el vector B. El vector B también tiene su componente en X con el vector base Y junto con su componente en Y, el vector base J. En el gráfico yo sé que la componente en X es negativa, va a ser menos BX. Y la componente en Y va a ser positiva, BY. Pero fíjense en que cuando yo meto en mi calculadora, tal cual como está aquí, verán, 10 por coseno del ángulo 150 grados. Ojo, el ángulo polar, el ángulo que viene desde el eje X positivo, 150 grados. Fíjense que me va a dar con todo y signo. Ponemos 10 por coseno de 150 grados, cierro paréntesis, menos 5 raíz de 3. De 1 me da con el signo del eje X negativo. Entonces aquí voy a tener el vector B con su componente menos 5 raíz de 3 y como es el eje X va a ir el vector base Y. Y listo, yo sé que la componente en Y es positiva, pues ya le sobreentiendo, va positivo. Y voy a tener acá en cambio 10 por seno de este ángulo, 150 grados. Fíjense que estamos avanzando despacio para que puedan ir transcribiendo todo esto al mismo tiempo. Y ya en la calculadora me va a salir lo siguiente, va a salir 5J. Yo gráficamente me doy cuenta que debe salir negativa la componente del vector B en X, porque está a la izquierda del eje X. Si yo uso el ángulo polar, los 150 grados es el ángulo polar, ese ángulo polar me va a dar con todo y signo la componente. Porque yo uso el ángulo polar, me va a dar con todo y signo la componente. Yo les recomiendo usar el ángulo polar para que no se preocupen cómo les va a salir el signo. Yo les recomiendo usar el ángulo polar. Con el ángulo polar siempre va a cumplir que me va a salir con el coseno para X y con el seno para Y. Para que no tengan que estar analizando triángulos, rectángulos, porque acá se forma un triángulo rectángulo. Si ustedes utilizan el 60 grados, les va a salir también, pero ya no es con el coseno, es con el seno. Y hay que analizar eso, qué es el seno, cateto opuesto sobre cateto sobre hipotenusa, perdón. Eso es algo que a veces no logran comprender. Yo les recomiendo que trabajen con el ángulo polar para ya las componentes en X y en Y, y ya le va a salir con el signo. Por eso no le pongo el signo desde el inicio. Voy a repetir para el vector B. Yo sé que el vector B en sus coordenadas polar tiene un módulo de 10, punto y coma, y un ángulo de 150 grados. Ángulo polar, ángulo que viene desde el eje X positivo, en sentido antihorario. Entonces, con esta pequeña introducción, yo puedo asegurar esto, que las coordenadas rectangulares para ver las componentes en X y en Y
O sea, para ver el vector base en Y y en J, vamos a ver que con este ángulo polar de 150 grados ya me va a dar con todo y signo, sin tener que escribir tanto. Entonces yo me voy a aprender esto de memoria. Fíjense, el módulo por el coseno del ángulo polar, menos 5 raíz de 3 me da. O si quieren escribirlo con decimales, menos 8,66. O si quiero pasar vuelta ahí a forma estándar o a forma decimal, le pasas. Bueno, me quedo con eso. El módulo por el coseno del ángulo polar ya te da directamente la componente en X con signo. Y me vas a quedar menos 5 raíz de 3. Ahora vamos con la componente en Y. Recuerden, el módulo de un vector por el seno del ángulo polar, del ángulo que le viene desde el eje X positivo en sentido antihorario, 150 grados, ya me va a dar con todo y signo, sale positivo, 5 positivo. Entonces yo vengo, pongo aquí más 5 y ya no me hago más lío. Con este vector en sus componentes rectangulares ya calculo lo que me están pidiendo. ¿Qué me pedían? Que haga el vector A más el vector B. ¿Cómo se hace esto del vector A más el vector B? Pues yo lo suelo resolver así. Fijarse cómo lo suelo resolver. Yo pongo así, el 5i más el 5 raíz de 3j. ¿Esto de qué es? Del vector A. Dice más el vector B, entonces lo copias igualito al vector B. ¿Cómo está el vector B? Menos 5 raíz de 3i más 5j. Tengo que sumar i con i y j con j. Vamos a separarlo un poquito más. No te hagas lío. Toca trabajar con la calculadora. ¿Cómo me quedaría? 5 menos 5 raíz de 3. Me va a quedar menos raíz de 3. Perdón, menos 4 raíz de 3. Aquí va. Fíjate. 5 menos 5 raíz de 3. Me salió así. Pasémosle a decimal allí. Menos 3,66. Aquí me va a quedar menos 3,66. Menos 3,66 y vamos a ver con el J. J más J. 5 raíz de 3 más 5. Ahora, 5 raíz de 3. Tengo que salirme de la raíz. Con la flecha atrás, con la flecha adelante me salvo. Más 5. En esta calculadora me sale así, no, estándar, pero le paso a decimal. Me sale 13,66. Entonces, más 13,66j. Ahí está la suma de los vectores A y B. Hay que operar la sí con la sí y las j con las j. Y allí estaría. Como el vector A y el vector B está en unidades de newtons, unidades de fuerza, pues también me va a salir en newtons esta suma. Y si no es, pues bueno, esto es algo que se aplica más adelante en las leyes de Newton. Dice, calcule la fuerza neta. ¿Qué es la fuerza neta? Sumar. Y si están con vectores, pues es suma de vectores. Es lo que acabamos de hacer. O se recuerden que cuando te pidan fuerza neta o fuerza total, ahí tienes que hacer este procedimiento de sumar vectores.
Cuando te diga la palabra fuerza neta o fuerza total, lo que tienes que hacer es sumar los vectores. En este caso el vector se llama A, vector A más vector B. En la suma o resta de vectores se operan términos semejantes. Es decir, las I con las I, un ratito, las I con las I y las J con las J. Esto deben escribir jóvenes o grabarse en su cerebro. Y allí tienen que aprender a operar. Pues, ¿qué tienen que ver? Signos iguales se suman y se mantiene el signo, signos diferentes se restan y se conserva el signo del número mayor. Pero eso ya es lo más básico, eso incluso es aritmética, ya no es matemática. Y luego, ¿qué les recomiendo? Lo que hicimos antes, que fue trabajar con ángulos polares para que, para obtener directamente el signo, para obtener la componente con todo y signo, para obtener la componente con su respectivo signo. Porque algo que suele ocurrir es que se olvidan de los signos y ya ahí se complica el ejercicio. ¿Y cuál es el ángulo polar? Ángulo polar es el que viene desde el eje X positivo. Es el que se dibuja o es el que va desde el eje X positivo. Aquí viene un detalle. ¿Cuál es el detalle? Si el ángulo tú lo estás dibujando en sentido antihorario, si el ángulo va en sentido antihorario, ojo, el ángulo es positivo. ¿Qué pasará si el ángulo va en cambio en sentido horario? Si el ángulo va en cambio en sentido horario. Todo esto es información que o se memorizan o lo transcriben. Si el ángulo va en sentido horario, tú tienes que escribir el ángulo en sentido, perdón, con signo negativo. Esto debe estar transcrito en su cuaderno y puesto en su mente, de memoria. Esto es la conclusión de la clase del día de hoy. Ok, fíjense en este ejercicio. Ejercicio número 3. ¿Qué aceleración experimentará un objeto cuando tres fuerzas alan a la vez con la misma fuerza? Datos, tengo la masa del objeto, 44 libras, y tengo que la fuerza del vector A es igual al vector B, es igual al vector C, es igual a 25 newtons. Entonces, esto es segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Y lo que quiere es la aceleración. Entonces, ¿a qué va a ser la aceleración? Va a ser igual a la fuerza sobre la masa. Pero esta fuerza de aquí es especial, esta fuerza. ¿Cómo hallo la fuerza? Es la fuerza neta. La fuerza neta o la fuerza total. ¿Cómo se halla? Sumando el vector A más el vector B más el vector C. Y ahí tienes pues el vector, cada vector con sus ángulos. Y tienes que usar correctamente los ángulos porque si no, ya marchan en el ejercicio allí.
Pues vamos a aplicar lo que les hice escribir hace un momento para este enunciado de aquí. Fíjense. El módulo dice que es de 25 newtons. Como parte del eje X este ángulo, yo puedo aplicar coseno para el eje X, seno para el eje Y. Voy a aplicar para el eje X coseno. Coseno de menos 20 grados. Tiene que salirme positivo. Por más que ponga el signo, me va a salir positivo, porque con el ángulo polar me va a dar con todo el signo que le merece, que le corresponde. Pero ¿qué tal si ahora pongo yo el módulo que es 25 newtons por seno del ángulo que es menos 20? Porque está en sentido, desde el eje X en sentido horario hacia abajo. Aquí me va a salir con el signo negativo, la componente en Y. De eso no hay duda. Pero para el vector A debo tener cuidado, verán. Para el vector A no puedes meterle tú aquí el 35 grados así nomás. Lo correcto sería meterle el ángulo que corresponde acá, sería 75, no, perdón, 65 grados sería este ángulo de aquí. No, perdón, sería 55, sería aquí. 90 menos 35 sería aquí 55 grados por el vector A. Y bueno, ya esto vamos a detallarles en la siguiente clase. Este problema lo voy a resolver en la siguiente clase con todas las de la ley. Pero nuevamente lo que quiero recalcar es que hay que entender bien esto. Cómo pasar del gráfico, pasarle a los vectores base. Y listo, con que tengamos hasta aquí suficientes jóvenes. Esto de aquí hagan una captura de pantalla, vuélvalo a repetir, vuélvalo a estudiar este video, repítanselo unas 2 veces, que vamos a seguir aplicando esto en el resto de ejercicios.